era un gas, un olor maloliente que nos implica pues que esa carne, esa leche está en proceso de descomposición. Emisión de luz de quimioluminiscencia también es una evidencia que ha ocurrido una reacción química, así como la bioluminiscencia que ocurre pues en ciertos cuerpos marinos, como es el caso de la medusa, ¿verdad? Esto se produce por acción de combinación de ciertos elementos químicos, como por ejemplo, la quimioluminiscencia se produce en los focos. No en los focos LED ahora, sino en los focos antes que teníamos ese como una esferita, como una pera, y donde podíamos observar nosotros los polos, el ánodo, el cátodo, el polo positivo, negativo, y también podíamos ver la luz si era de color amarilla o de color blanco. Entonces, ese color hace, pues, era producto de que dentro de ese foquito había pues un gas que podía ser el helio, neón, etcétera, y por reacción química y por reacción eléctrica, por la electrólisis, obviamente pues se producía esta luz, ¿no? Que a nosotros nos servía pues como alumbrado en la oscuridad, ¿ya? Para que una reacción se produzca, primero debe de ocurrir una colisión efectiva, porque no toda reacción es posible, ya no toda reacción es posible. Por ejemplo, yo puedo decir, el hierro reacciona fácilmente con el oxígeno, pero el zinc no reacciona fácilmente con el oxígeno. A veces tengo que incluir yo algunos catalizadores para poder acelerar esa reacción. Entonces, debe producir primero colisiones efectivas. ¿Y qué es una colisión efectiva? Cuando hay una colisión efectiva, por ejemplo, entre el yodo y el hidrógeno, lo que va a ocurrir es un choque entre estos dos átomos. Estos dos átomos, si el choque es eficaz, por eso dice colisión efectiva, lo que va a hacer es se va a producir el HI, que puede estar en estado gaseoso, dependiendo cómo ha reaccionado, en qué condiciones le he dado presión, temperatura, etcétera, o puede estar en estado líquido, en estado acuoso. Pero si el choque no es efectivo, ¿qué es lo que va a producir? Nada, simplemente queda hidrógeno y oxígeno como teníamos al inicio. Y para que este choque sea efectivo, debe alcanzar una energía suficiente, que es la energía de activación, mínima cantidad de energía para que este choque sea eficaz. Puede ser que yo utilice un agitador, puede ser que le dé a una pequeña cantidad de energía, o puede ser que varíe ligeramente la presión, pero una pequeña energía que se llama energía de activación. Si yo les pregunto en una reacción física, yo tengo agua, limón, azúcar. Pregunto, ¿ya tengo limonada? No, Miss. No. ¿Qué cosa tenemos que hacer? ¿Qué acción debemos realizar para tener limonada? Licuación. Mezclarnos. Mezclar, correcto. Después de mezclar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agitar o no? Agitar, sí. Agitar. Y esa agitación, pregunto, ¿alguien cuando agita y prepara limonada se cansa, se desgasta, se siente exhausto? No, porque es una pequeña cantidad de energía. Y un ejemplito más, miren, es lo mismo preparar limonada con agua tibia que con agua fría. No. La reacción es efectiva, las colisiones entre esos compuestos que van a integrar la limonada, ¿es el mismo? No, en agua caliente. No, definitivamente, se dan cuenta, miren, la temperatura influye. La concentración también va a influir de las sustancias que van a participar, ¿ya? Y el otro es la energía de activación. Esta energía de activación, que es la energía mínima que se necesita para que la reacción sea posible, obviamente, pues, va a generar una barrera, pero ¿una barrera de qué, profesora? Entre reactivos y productos. ¿Y por qué tiene que generar una barrera, profesor? Porque ¿qué pasaría si no existiera esta barrera? Si no hay esta barrera, la reacción ocurriría constante, continuamente. Imaginémonos, ya voy a poner yo un ejemplito de algo que ocurre en nuestro alrededor. El cloro, dependiendo de qué freón es, si es freón 12, freón 13, los clorofluorocarbonados, ustedes saben que al reaccionar con el ozono van a descomponer. Lo que me interesa es esto, ¿no?
lo va a descomponer en oxígeno molecular y oxígeno monoatómico como radical libre. Ahora yo les pregunto, este clorito, un solo clorito puede reaccionar con miles y miles de moléculas de ozono y su tiempo de vida es de 100 años. Por eso es importante no utilizar compuestos que tengan clorofluorocarbonados. Aunque algunos es inevitable, ¿no? Por ejemplo, en los refrigerantes de los automóviles, de las industrias, de nuestro refrigerador, por ejemplo, en casa, etc. Pero aquí, miren, reacciona y forma una molécula de agua. Se supone que aquí también hubo una energía de activación para que se produzca esta reacción química. Ahora les pregunto, este clorito que está ahí rompe una molécula. ¿Qué pasaría? Este mismo clorito podría destruir otra molécula de ozono. Chicos, en cualquier parte, por ejemplo, ahorita yo agarro, profesora, quiero lavar mi ropa, agarro lejía y hay ozono, por ejemplo, en el agua, porque ahora para las etapas de potabilización del agua ya se utiliza una forma de purificar el agua, el ozono. En el agua hay ozono, en la lejía hay cloro, y yo lavo, pregunto, ¿ahí estoy descomponiendo las moléculas de ozono, chicos? ¿O tiene que ver con ciertas condiciones en la troposfera, a una determinada altura, a una determinada presión, a una determinada temperatura? ¿Tiene o no tiene que ver condiciones para que ocurra una reacción química? Las condiciones. Tiene que haber condiciones. Y justamente esta energía de activación provee esas condiciones a las reacciones químicas. Porque de lo contrario, pues suscitaría y reaccionaría, una reacción en cadena, sería como una bomba nuclear, y efectivamente, pues como lo que ocurre en el Sol, la bomba de fusión nuclear, sería incesante y incesante, nunca terminaría de reaccionar, y eso no se produce. Hay una barrera, y eso justamente lo impide, pues, la energía de activación, pese que es, vuelvo a repetir, una mínima cantidad de energía. ¿Ya? Bien, entonces, a medida que aumente la energía, miren, se dan cuenta en este gráfico, a medida que aumente la energía, más energía, la reacción ocurre, mira, los reactantes A-B para que forme el producto B. La energía de activación en un momento determinado llega a su cúspide, a su punto. Y en ese momento se empieza a formar los productos, miren, y empieza a ascender la energía de activación. Y esto no quiero decir que es grande, es una pequeña cantidad de energía que va a hacer posible que la reacción química ocurra. En todas las reacciones se produce, en todo tipo de reacciones, ¿ya? Si se dice, profesora, pero hay reacciones de forma espontánea, como la oxidación del hierro o la intemperie, y hay reacciones que ocurren de forma tal vez inducida, ya cuando varío la presión, temperatura, etc. Pero cuando es de forma espontánea, yo les pregunto, ¿acaso en el ambiente, cuando yo dejo el hierro, no interviene también la presión, la temperatura, la humedad, etcétera? También interviene, miren. Y eso son la energía de activación. Porque no se oxida. Si yo lo guardo el clavo en un ambiente seco, libre de humedad, ese clavo nunca se va a oxidar. Y no es lo mismo también dejar el clavo a la intemperie y dejar el clavo en un vaso con agua. Cuando yo le pongo vaso con agua, ahí estoy induciendo la reacción química y definitivamente la oxidación va a ser mucho mayor. Hagan la prueba. Hoy día dejen un clavito en un vasito con agua y dejen ese otro clavito a la intemperie hasta el día siguiente y van a ver cuál de las dos sustancias se ha oxidado más. En cuál de los dos se ha producido mayor cantidad de óxido. Entonces, ahí hay una energía de activación de por medio. ¿Ya? De por medio. Una pregunta. Escucho, hijo. Y en caso del hierro galvanizado o fierros galvanizados, Allá. tiene para que no se oxide, porque no se Claro. oxidan. Gracias por la pregunta. Bien, el proceso de galvanización o zincado también se le llama, es cuando el metal, en este caso el hierro, siguiendo con el ejemplo, se ha bañado con un elemento químico que generalmente es zinc o alguna sustancia que tenga zinc, porque les había mencionado el zinc es altamente resistente a la oxidación. Se ha galvanizado, o las pinturas anticorrosivas también que le llamamos, entonces
También va a tener su tiempo, porque ustedes también por cultura general saben, si yo tengo una medalla de oro, un arete de oro, un anillo de oro, una pulsera, cualquier joyería de oro o de plata, si está bañado 14 quilates, si está bañado con 24 quilates, digamos, el de 14 quilates tiene un tiempo de durabilidad porque el metal va saliendo el bañado que está hecho de ese metal va saliendo, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con ese proceso de galvanización. Va a salir de todas maneras el zinc que lo protege de la oxidación, pero no va a ser pues la oxidación inmediato, va a retardar, pero también hay una energía de activación. Por eso decía, la energía de activación en muchas reacciones químicas, como en el caso del galvanizado que menciona su compañero, es poquísima. Cuando yo dejo el hierro a la intemperie, la energía de activación es un poquito mayor. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, hay energía de activación en una carne que yo pongo a la intemperie y que yo pongo en la refrigeradora. En el refrigerador va a ser menor la energía de activación porque igual se va a descomponer. Si yo pongo en el refrigerador la carne, no quiere decir que nunca se va a descomponer. Pero a la intemperie, cuando yo lo dejo, la energía de activación es un poquito mayor. Pero igual sigue siendo mínima. ¿Ya? Igual sigue siendo mínima. Bien, ¿cómo representamos una reacción química? Aquí tenemos la representación. ¿Y cómo sería cuando dejas un clavo, por ejemplo, hay varios que dejan el clavo junto a la Coca-Cola y la cambia de ser oxidada a como que más blanca, como algo nuevo? ¿Cómo se No, no llama? es algo nuevo. La Coca-Cola como tiene, ustedes saben que la Coca-Cola tiene una cantidad excesiva de azúcar. Un vasito de Coca-Cola tiene aproximadamente como 10 cucharadas de azúcar y por eso es adictivo. Y nosotros lo consumimos, imaginemos nosotros a un vaso con agua le agregamos 10 cucharadas, imposible que lo beban. Van a decir está muy concentrado, muy dulce en otras palabras. Pero le echan aditivos como ácidos, el ácido fosfórico, por ejemplo, es uno de los ingredientes de la Coca-Cola. Por eso cuando uno deja un clavo, digamos, oxidado y lo dejas remojando en la Coca-Cola, esa Coca-Cola como tiene ácido, limpia todo el óxido de ese clavito. Y como su compañera menciona, sale como si estuviera nuevo, pero no es nuevo. Simplemente pues está reduciendo la cantidad de átomos, de moléculas de ese compuesto químico que tú lo estás sumergiendo en la Coca-Cola. Es como lo estuvieras sumergiendo en un ácido. Por eso su consumo no debe ser excesivo, debemos de consumirlo de vez en cuando, raras veces, continuo no, porque es dañino. Y una vez más repito, es adictivo. La semana pasada hablaba, el azúcar desde la década de los 50 está prohibido su uso y sin embargo, pues todavía hasta la actualidad hay productos a pesar, miren, a pesar de que en esos productos, como mencionando el ejemplo de su compañera de la Coca-Cola, hay un octógono que está ahí en el envase de la Coca-Cola, donde nos dice es un producto alto en azúcar y muy a pesar de ello, de leer ello, nosotros seguimos consumiéndolo. Y en muchos productos también, aparentemente Agua no, carbonatada, Miss. perdón, hijo, Aparte de que tiene agua carbonatada. claro, si bien es cierto, hay algunos productos que tal vez que tengan menos cantidad de azúcar podrían ser favorables para nuestra salud, pero la excesiva cantidad de azúcar no, ¿ya? Algo un producto que tal vez muchos de ustedes consumen, por ejemplo, las galletas de soda, de cualquier marca. Fíjense, tiene también octógonos ahí, dos todavía tienen. Uno que nos dice alto en grasas saturadas y alto en sodio. Y abajito todavía nos dice evitar su consumo excesivo, pero aún así lo consumimos. Mientras haya consumidores, siempre va a haber productores, definitivamente, ¿ya? Bien, continuamos. Una reacción química se representa de esta manera. Les decía, reactivos, pero también a esta primera parte, antes de y la flechita que es el sentido de la reacción química, se llama reactivos, se llama también reactantes, o también lo conocemos como primer miembro. Productos, también se le conoce como resultantes o conocido también como segundo miembro. ¿Ya? Es como una ecuación algebraica, solamente que en una ecuación algebraica lo podemos representar con los signos mayor, menor o una igualdad.
En química lo representamos con el sentido de la reacción, una flechita. Y en álgebra tenemos nosotros variables, que serían los elementos químicos, y coeficientes, que son los números, como en álgebra, miren. Solo que aquí vamos a tener que hacer reaccionar sustancias químicas, sustancias puras, elementos o compuestos, que pueden estar en diferentes estados de la materia. Por ejemplo, lo de color rojito, aquí nos indica, miren, nos dice que el estado de agregación de este óxido de sodio es sólido, del ácido clorhídrico es líquido, cloruro de sodio es sólido y el agua es líquido. Esto de color verdecito son los subíndices que nosotros no vamos a cambiar, los subíndices no se cambian. Este óxido de sodio, ¿cómo se ha producido? Lo voy a poner aquí al costadito, ¿ya? Ha reaccionado el sodio con el oxígeno, eso lo vieron en funciones químicas, y hemos formado el óxido de sodio. Yo no puedo cambiar esto, los subíndices no se cambian. Lo que se puede cambiar son lo de color celeste, que son los coeficientes. Y estos coeficientes nos van a ayudar a balancear la ecuación química. ¿Y qué significa balancear la ecuación química? Hacer cumplir la ley de Antonio Lavoisier. ¿Qué nos dice Antonio Lavoisier? La materia, padre de la química moderna, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Y qué nos quiere decir eso, profesora? En la práctica. Si reaccionó 2 gramos de óxido de sodio o sodio 2 gramos, en el producto también debo tener 2 gramos de sodio. Eso lo observamos nosotros todos los días. Por ejemplo, si yo como 100 gramos de pan, entre lo que mi organismo absorbe y lo que libera, o sea, lo que desechamos en el baño, también debe ser igual a 100 gramos. Ni 1 gramo más, ni 1 gramo menos. Eso es la conservación de la materia. Antonio Lavoisier, padre de la química moderna, nos da a conocer esa ley de la conservación de la masa. Y obviamente tiene que haber más, no solamente puede haber 2 reactantes, ¿no? Puede haber 3, 4, puede haber un producto, 2, 3, etc. Esta flechita que está hacia arriba nos indica que se ha liberado, o sea, se ha evaporado. ¿Se ha evaporado por qué? Porque es un gas. Ya también puede ser, puede representarnos eso. La flechita hacia abajo, ¿qué quiere decir? Que se ha formado precipitado. Les decía, el calorcito, el triangulito, en el sentido de la reacción, nos puede indicar que obviamente, pues, para que ocurra esa reacción química tiene que haber intervención del calor. O lo que puede suscitar en esta forma, miren, el óxido de sodio reacciona con el agua, toda formación de hidróxido siempre nos va a producir calor. Cuando ustedes formen hidróxido, siempre van a producir energía, va a producir calor. Lo puedo representar también de esta manera, miren. Esto me dice que se está liberando calor. Hay a liberar, profesora, perder hacia afuera, exotérmica. Ya me está diciendo que esta reacción es exotérmica. Y si este triangulito apareciera acá en el sentido de la reacción, me dice que la reacción es endotérmica. Para que sea posible esta reacción, estos compuestos tienen que ganar energía, ganar calor. Energía eléctrica también lo puedo representar como EE. En algunos casos vamos a representarlo como CE, corriente eléctrica, o también lo podemos representar solamente como EE, energía eléctrica. La presencia de P o un CTA, que es catalizador, también, ¿qué hace un catalizador? Aumenta o disminuye la velocidad de la reacción química. Por ejemplo, en biología, nosotros tenemos catalizadores, biocatalizadores en nuestro organismo. ¿Cuáles son esos biocatalizadores, chicos? ¿Cuáles son esos biocatalizadores? En nuestro organismo tenemos lípidos, glúcidos, proteínas, ácidos nucleicos, enzimas, vitaminas. ¿Cuáles de esos 6 son enzimas? Biocatalizadores. Ya les dije la respuesta. ¿Las enzimas participan como biocatalizadores o no? Aceleran la velocidad de las reacciones. Yo como, por ejemplo, he consumido hoy día, digamos, un bistec, ya de carne de res. Y ustedes saben, entre la carne roja y la carne blanca, la carne roja digiere más lento, se degrada más lento, se sintetiza más lento. Y para yo poder acelerar ese proceso de reacción química, ese metabolismo que hago, simplemente pues puedo tomar una copita, de vino
de pisco o un refresco limonada. O agua caliente, ¿no? Y eso va a acelerar la velocidad de la reacción. Pero ese catalizador también puede retardar la velocidad de la reacción. Nosotros en nuestro organismo producimos el azúcar que viene a ser la glucosa. Si toda nuestra dieta alimentaria es glúcidos, desayuno glúcidos, almuerzo glúcidos, carbohidratos, ¿no? Cena glúcidos, y los glúcidos cuando se fermentan producen alcohol, imaginemos, todos estaríamos en estado etílico todo el momento. Pero eso no ocurre porque hay catalizadores en nuestro organismo que desaceleran la producción de alcohol en nuestro organismo. Solamente hay una determinada cantidad de alcohol que el organismo necesita para realizar otro tipo de reacciones químicas, ¿ya? Y también por acción de la luz ultravioleta. El ozono, por ejemplo, se descompone gracias a la fotoluminiscencia, o sea, gracias a la luz solar. Si no hay luz solar, no hay reacción de descomposición del ozono. Por eso esto ocurre en la estratosfera, ¿ya? ¿Cuántos tipos de reacciones químicas hay? Hay varios tipos, 10 aproximadamente, lo vamos a dividir de acuerdo a la naturaleza de los reactantes. De acuerdo a la naturaleza de los reactantes, ustedes observan aquí, hay reacciones de síntesis, adición, combinación, también se le conoce como reacciones de composición. Ya 4 términos diferentes para un solo tipo de reacción. ¿Qué nos dicen? En una reacción de adición lo que vamos a formar es, observen por favor, aquí puede haber N reactantes, pero vamos a formar un solo producto. Ya, un solo producto. Eso es una reacción de síntesis, de adición, de combinación o de composición. Podemos ver aquí los ejemplos. Nitrógeno, hidrógeno, miren, ¿cuántos productos estamos formando? Uno solo. Hidrógeno, oxígeno, ¿cuántos productos formamos? Uno solo. Esta formación de amoníaco se le llama como síntesis de Haber y Bosch, y la síntesis de Lavoisier, el padre de la química, es la obtención del agua a partir del hidrógeno y el oxígeno. Otra reacción diferente es la reacción de descomposición o análisis, pero esto por favor se va a realizar gracias a un método específico. No se va a realizar porque sí, se va a realizar gracias a un método específico. ¿Cuáles pueden ser esos métodos específicos? 4. Pirólisis, fotólisis, electrólisis y catálisis. Aquí tenemos los 3, voy a hacer un ejemplo al costado de catálisis. Tenemos, por ejemplo, aquí, a partir del óxido de cobre, miren, cuando nos dice, a nosotros nos menciona pirólisis, pirólisis es calor, lo voy a poner acá al costado, calor. Fotólisis es luz solar. Electrólisis, obviamente corriente eléctrica. Y catálisis, por ejemplo, si nosotros tenemos la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, solo si nosotros hacemos reaccionar con la catalasa o la amilasa, que son enzimas, lo vamos a lograr descomponer en alcohol etílico más dióxido de carbono, solo con la ayuda de un catalizador. Y eso se llama, obviamente, reacciones de catálisis. ¿Ya? Catálisis. Entonces, 4 métodos para poder descomponer. ¿Ya? Pirólisis, fotólisis, electrólisis y catálisis. ¿Ya, chicos? ¿Y qué significa esto? A partir de una sola sustancia, puedo formar varios productos. Lo contrario a la adición. ¿Ya? Lo contrario a la adición. Veamos el siguiente. Reacciones de desplazamiento o sustitución simple. Esta reacción de sustitución simple, miren, simple, ¿por qué, profesora? Porque hay un elemento químico solito en los reactantes y solito en el producto, simple. Simple, ¿qué es, chicos? Elemento químico, no se olviden. Elemento químico. Aquí está el elemento químico solito en los reactantes, solito en el producto. A desplaza a C, ¿correcto? A desplaza, o C, ¿no? Desplaza a B, miren,
y A se queda con C y B solito. Esa es una reacción de desplazamiento simple. Ahí tenemos un ejemplo. Si ustedes observan, el cloro está sustituyendo al bromo, el calcio se une con el cloro y el bromo solito. Solito, simple en los reactantes, simple en el producto. Reacción de sustitución o desplazamiento doble también se le llama metátesis. Aquí tenemos ya lo contrario, mira. A desplaza a C, entonces A se queda con D y B desplaza a D para que B se queda con C. Miren, doble desplazamiento. Y tenemos dos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, las reacciones de neutralización y reacciones de hidrólisis. ¿Te escucho, hijo? Esto será desplazamiento, ¿no, profesora? Para que Sí. tiene una sustitución de desplazamiento, ¿no, profesora? Doble, correcto, doble. Pero esta doble, no se olviden, se conoce también como metátesis. ¿Ya? Y hay dos tipos, neutralización, hidrólisis. Neutralización es cuando va a reaccionar un ácido con un hidróxido. No se olviden, el ácido, aquí tengo un ejemplo, lo voy a poner acá. Este tiene un pH, el ácido, y el hidróxido tiene un pOH. Un pH ácido es de 1 hasta 7. Un pOH es de 7 hasta 14. Cuando es 7, el pH es neutro. Por eso la sal, como es neutro, se llama reacciones de neutralización. Cuando la sal se forma, una vez más repito, por la combinación de ácido más hidróxido, los ácidos tienen hidrógeno, esto ya lo vieron, los hidróxidos tienen OH. Entonces, ¿qué voy a formar? Sal. Y este OH con el hidrógeno al unirse, ¿qué cosa forman? Agua. Por eso se llama reacciones de neutralización, miren. Este es un ácido, tiene hidrógeno, este es una base, tiene OH. El OH con el hidrógeno se unen, forman agua. El NO3 con el sodio forma el nitrato de sodio, fíjense. Igualito aquí, al revés. Tengo ácido, hidrógeno, tengo OH, aunque esto es incorrecto, aquí le falta 2, ya está. Entonces, OH con el hidrógeno, ¿qué va a formar? Agua. Y hierro con el SO4, ¿qué forma? Sulfato ferroso. Cuando es sal más agua, esto sí no es de neutralización, pero sí es reacción de doble sustitución o metátesis. Tenemos el ejemplo, miren, sal. Esto es una sal aloidea, ¿verdad? Porque no tiene oxígeno. Y esto es una sal oxisal, lo voy a poner aquí para que vayan recordando. Sal aloidea, y esto es una sal oxisal, porque tiene oxígeno, ¿no? Entonces, una sal aloidea, ¿qué cosa va a formar? Sal también. Sal oxisal y una sal aloidea. Es sal con sal, miren. Aquí no produce reacción de neutralización porque todas las sustancias son neutras. El magnesio desplaza el hierro para formar el magnesio, el fosfito ácido de magnesio, y el azufre con el hierro se une para formar el sulfuro ferroso. Doble desplazamiento, miren. ¿Ya? Doble desplazamiento. Continuamos. Por la variación de la energía, recuerden, les mencioné que energía en química se llama entalpía y la entalpía se representa con H mayúscula aquí en este tema, porque en estado gaseoso energía se llama entropía, ¿ya? Tenemos dos tipos, reacción exotérmica, exo significa hacia afuera, endotérmica significa hacia adentro. Pierde, gana. Cuando pierde, pregunto, ¿es positivo o negativo nosotros perder 5 soles, 10 soles? Negativo. ¿Qué me dicen? Negativo. Entonces, Negativo, la mira. entalpía, la diferencia de la entalpía es negativa. Por eso es menor a 0. Pero cuando gana, la diferencia de la entalpía va a ser igual a positivo. Positivo. Por eso es mayor a 0, por favor. Aquí hay que tener en cuenta esto. Ejemplo, aquí miren. La diferencia de la entalpía va a ser reactivos, reactivos, productos. Estamos empezando aquí, miren, este es el tiempo y la velocidad de la reacción química y esto es la diferencia de la energía. Los reactivos empieza con una energía de activación, aquí llega, luego disminuye, miren, ¿qué está pasando?
Aquí había una energía, digamos, de 10 kilojoules por mol. Aquí hay de 30 kilojoules por mol, por ejemplo. Los reactivos empezó con 30 y los productos se formó con 10, perdón. ¿Qué pasó? Perdió. Y si perdió, es una reacción exotérmica, mire. Ahora lo contrario ocurre acá. A ver si hay ejemplito. Aquí está ejemplito. Tenemos el SO2, por ejemplo, más oxígeno, me produce el SO3, pero con pérdida de energía. Igualito, el SO2 más el oxígeno me produce esto, y la diferencia, la energía que se está perdiendo es esta de acá. Esta energía es lo que se pierde. Como se pierde, por eso la diferencia de la entalpía es negativa. Ya, negativa. Igual aquí en una reacción endotérmica tenemos nosotros. Empieza, miren, aquí con 10, voy a hacer lo mismo que el anterior ejemplo, con 30 kilojoules de energía. Empieza con 10 y el producto se ha formado con 30. Ganó 20. Entonces, como gana, es positivo la diferencia de la entalpía. Entonces, aquí tengo un ejemplo. El aluminio más hierro más está ganando, miren. Está ganando. Y como está ganando, está en los reactivos, está ganando cuando está en el producto, está perdiendo. Entonces, es positivo la diferencia de la entalpía. ¿Ya? La diferencia de la entalpía es positiva. ¿Y cuando hablamos de una reacción redox, profesor? Una reacción redox, antes de olvidarme, ya aquí lo puedo explicar, es una reacción donde va a ocurrir necesariamente oxidación y reducción. Ya, una reacción redox, vuelvo a repetir, necesariamente se produce la oxidación y la reducción. Estos dos se va a producir. Necesariamente. Si no hay eso, no hay reacción redox. Una oxidación que nos indica, chicos, que el elemento químico ha perdido electrones. Y una reducción que nos dice que ha ganado electrones. Eso ya lo saben por reacciones químicas, de funciones han visto, y han visto también en la formación de cationes y aniones, en metales han visto, en no metales, en tabla periódica y así. Estamos recordando. Por ejemplo, yo tengo zinc, que está en estado sólido, lo hago reaccionar con cobre, catión cobre, que está proveniente de aquí, miren, de acá estoy obteniendo yo el catión cobre, ¿ya? ¿Y qué va a producir? Zinc, catión zinc más cobre 0. Si ustedes se dan cuenta aquí, un elemento químico que está solito, eso ya lo vieron también en funciones químicas, estados de oxidación. Sabemos muy bien que el estado de oxidación, por ejemplo, del hidrógeno siempre es, o casi siempre es, +1, excepto en hidruros metálicos. El estado de oxidación del oxígeno, ¿con cuánto reacciona casi siempre, chicos? Con -2. -2, correcto. Estado de oxidación del grupo 1 a 1, +1. +1, correcto. Estados de oxidación, por ejemplo, del azufre. -2. 2, 4, 6, ¿no? Porque está en el grupo 6, 2, 4, 6. Entonces, y va a depender si es positivo o negativo, con qué elemento químico también se une. Correcto. Ahora, el estado de oxidación, miren, del zinc, de 0, está cambiando estado de oxidación +2. ¿Qué está pasando aquí? Está aumentando. Y si aumenta su estado de oxidación, se oxida. Voy a hacer un breve repaso. Esto ya me imagino que ustedes lo conocen, pero de todas maneras vamos a repasar. Esto es una recta de estados de oxidación. Esto es el 0, menos negativos y más positivos. Ahora yo digo acá, si todos los estados de oxidación aumentan al lado derecho, no importa si va desde -2 hasta -1, desde +2 hasta +5, no lo sé, este proceso implica la oxidación. Avanza hacia el lado derecho, oxidación. Y si por el contrario avanza hacia el lado izquierdo, puede desde +7 hasta -2, por ejemplo, estamos observando nosotros reducción. ¿Ya? Implica reducción. Entonces aquí diremos, el zinc, como está aumentando su estado de oxidación, fíjense, se oxida. Y una oxidación, ¿qué cosa implica? Les dije, implica pierde electrones. Muy bien, pérdida de electrones, aquí está, miren, pierde electrones. ¿Ya? Pierde electrones.
Va a perder electrones, en este momento no nos interesa perder a 1, perder a 2, pero pierde electrones. Eso es lo que va a suscitar. Este de acá viene a ser el elemento que se oxida. Esta es la forma oxidada. Forma oxidada. Y este, lo voy a borrar esto de acá, este es el agente reductor. ¿Ya? Ese es el agente reductor. El que se oxida participa como agente reductor. ¿Ya, chicos? Entonces, reconocer eso es importante. ¿Por qué, profesora? Porque eso me va a ayudar a mí a desarrollar las reacciones, balanceo de ecuaciones, redox. ¿Ya? Porque también vamos a desarrollar reacciones no redox. Ahora, ¿qué está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del cobre? Desde más 2 está aumentando, perdón, está cambiando a 0. Está disminuyendo desde más 2 a 0, disminuye. Se reduce, va a ganar electrones. Ahora no nos interesa cuántos electrones gana, solamente hay que identificar qué es. Este será la forma reducida. ¿Ya? La forma reducida. Y este de aquí, el cobre en los reactantes, participará, disculpen, como agente oxidante. Listo. Si yo reconozco esto, balancear por el método redox es sencillo. ¿Y qué tengo que hacer, profesora? Determinar los estados de oxidación. Y eso ya lo desarrollamos. Ya lo desarrollamos. Y si nos falta práctica, a seguir practicando. Hay que recordar aquí, para que no se olviden, la oxidación es aumento de estado de oxidación, ¿verdad? Aumento en el estado de oxidación. Reducción, disminución en el estado de oxidación. El que se oxida la forma oxidada participa como agente reductor. El que se reduce forma reducida participa como agente oxidante. Generalmente lo reconocemos con AR, AO, FR y FO. ¿Ya? Por cuestiones de síntesis, por cuestiones de abreviatura. Bien. ¿Cuántos tipos de reacciones redox hay? Hay reacciones redox intermolecular, intramolecular. Las intermoleculares son las que más nosotros utilizamos, ¿ya? También las de desproporción. Cuando un elemento, ¿cuándo es una reacción intermolecular? Cuando un elemento se oxida y se reduce, están en especies químicas diferentes. O sea, un elemento químico se oxida, otro diferente se reduce. Así, por ejemplo. Aquí, miren. Este elemento químico que estamos aquí, el azufre, su estado de oxidación es menos 2 porque del hidrógeno es más 1. La sumatoria debe ser igual a 0, no se olviden. El elemento químico que está solito, su estado de oxidación es 0. Menos 1 del yodo porque el hidrógeno es más 1. Y el azufre que está solito, 0. En este caso, miren, el azufre se oxida y el yodo se reduce. En compuestos totalmente diferentes. Eso es lo más clásico que nosotros vamos a encontrar. Cuando se dice reacción redox intramolecular, cuando en una misma especie se encuentra el elemento que se oxida y se reduce. Por ejemplo, aquí tengo, miren, ya hemos sacado estados de oxidación, del oxígeno es menos 2, del potasio grupo 1 más 1, sería menos 6 más 1 menos 5, para que sume 0 más 5. Entonces, aquí el cloro, si se dan cuenta, se está reduciendo y el oxígeno se está oxidando, pero están en un mismo compuesto, miren, en cambio aquí están en diferentes compuestos. Ahora, las reacciones de dismutación o desproporción que les decía es cuando un mismo elemento se oxida y se reduce a la vez. Tenemos aquí el yodo, mira, potasio es grupo 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, potasio grupo 1, oxígeno menos 2, potasio grupo 1, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Si te dan cuenta, el hidrógeno, el potasio, el oxígeno no cambian su estado de oxidación. El que cambia es el yodo. Aumenta y disminuye su estado de oxidación. Entonces, en este caso, lo voy a colocar de un color más notorio. En este caso, por ejemplo, como se está oxidando, esto sería la forma oxidada.
Esto sería la forma reducida. Pero como se está oxidando, va a ser el agente reductor y el agente oxidante a la vez, miren. Entonces, eso se llama reacciones de dismutación o desproporción, cuando un solo elemento químico se oxida y se reduce. Y cuando digo reacciones no redox, cuando no hay cambio en los estados de oxidación de los elementos en los productos y en los reactantes. Yo tengo acá, por ejemplo, sodio más 1 en el reactante y en el producto también más 1. Cloro menos 1 en los reactivos, cloro menos 1 en los productos. No cambia, miren. Como no cambia, entonces a eso se llama reacciones no redox. ¿Ya? Antes de empezar con la práctica, aquí nomás vamos a ver. Ya, aquí. ¿Ya? Yo tengo una reacción química, por ejemplo, H2 más nitrógeno, lo voy a poner. Y esto es una reacción que me va a producir el NH3 amoníaco. Esto también se llama reacciones reversibles. Porque regresa. Pero si yo tengo, por ejemplo, este de acá con una sola flechita, nunca, al tener hidróxido de sodio, una sustancia peligrosísima, ácido clorhídrico, ni hablar, totalmente peligrosa, se ha formado una sal, cloruro de sodio, que lo consumimos todos los días en nuestros alimentos, y agua, líquido elemental. Nunca combinando este cloruro de sodio más agua vamos a obtener otra vez ácido más base. Y esto es una reacción que se llama irreversible. No regresa. No regresa. En cambio, cuando regresa, lo podemos pues, representar con la flechita que va hacia la derecha y hacia la izquierda, se llama reacciones reversibles, ¿ya? Eso sería la teoría. No sé si hay alguna pregunta, chicos, ya para abordar los ejercicios. Me dice de combustión. Profesora, por favor, ¿puede volver a la diapositiva anterior? ¿Está? ¿Está, hijo? Sí, profesora, gracias. Ya, a ver, un ratito lo voy a colocar aquí. No lo he considerado. Le voy a agregar una... ¿está? Ya. Ya, aquí vamos a hablar de las reacciones, gracias por la pregunta, reacciones de combustión, ¿ya? Aquí tenemos las reacciones de combustión. Ustedes saben que para que exista combustión, necesariamente tiene que haber presencia de ¿qué elemento químico, chicos? Oxígeno, oxígeno mismo. Oxígeno, correcto. Muy bien. Te lo Y va la a hacer combustión puede ser Anda. completa Lea. y puede ser, el audio por favor, incompleta. Al Sebas dile que te lo voy a cargar. ¿Ya? Sí, Sebas. Chicos, el audio. Cuando nosotros hablamos, jóvenes, de combustión completa e incompleta, hay que recordar algo muy, muy importante. La combustión completa nos dice que hay presencia de oxígeno y todo el oxígeno presente se consume. En cambio, no todo el oxígeno se consume. Y por la práctica ya sabemos, pues, una combustión completa nos da una flama, una llama, un fuego de color azulino, celeste. Una combustión incompleta es color amarillo, rojizo, anaranjado. Produce hollín, no produce hollín. Y como yo reconozco, generalmente, ¿quiénes se combustionan? ¿Compuestos orgánicos o inorgánicos? A ver, chicos. ¿Quiénes se combustionan? ¿Quiénes se queman, en otras palabras? Los inorgánicos, dióxido de carbono, agua, plata, cobre, hierro, ácido, o los orgánicos que son propano, metano, alcohol, ácido cítrico, etcétera, etcétera. Orgánico. Los orgánicos, correcto. ¿Y qué caracteriza a los compuestos orgánicos? ¿Qué deben de tener los compuestos orgánicos en su estructura? Carbón. Carbono, correcto.
deben tener carbono. Entonces, si tienen carbono, se va a realizar una combustión completa o incompleta, ¿ya? Vamos a ver. Cualquier producto, ya cualquier producto. Yo voy a tener aquí en forma general, yo tengo un hidrocarburo, carbono N, hidrógeno. Voy a recurrir a un hidrocarburo conocido por ustedes, el alcano. Más definitivamente debe haber oxígeno. Y cuando la combustión es completa, queda claro, por favor, producto final, producto importante de la combustión que voy a obtener es CO2 más agua. ¿Más qué? Más calor, más luz. Reacción exotérmica, miren. En una reacción incompleta voy a recurrir al mismo hidrocarburo, al alcano, puede ser un alquino, puede ser un alcohol, un éter, un aldehído cualquiera. Reacciona con el oxígeno definitivamente y cuando me dice combustión incompleta ha producido monóxido de carbono más agua. ¿Más qué? Más calor, más luz, más hollín. ¿Y el hollín qué es? El carbono. Pero a mí lo que me interesa son los compuestos químicos. ¿Y los compuestos químicos quiénes son, profesora? Son estos de acá. Esto es lo que me interesa, el producto final. Estos son cuestiones ya prácticas, ¿no? Cuestiones ya de análisis químico en el laboratorio, pero eso es lo que me interesa en la práctica, en teoría, lo que estamos haciendo nosotros. Un ejemplito, profesora. Yo tengo, por ejemplo, a ver, el pentano, vamos a ver, ¿ya? Carbono 5, hidrógeno el doble más 2 sería 12, más el oxígeno, y lo que va a producir es CO2 más agua. No es necesario que me diga qué produce. Cuando ya me dice combustión completa, yo ya debo asimilar qué es esos productos que voy a obtener yo en la combustión. Y aquí me va a producir monóxido más H2O. Lo vamos a balancear, ¿ya chicos? Lo vamos a balancear porque ese es el primer método que nosotros vamos a utilizar, balanceo de ecuaciones por método de tanteo. Carbono 5, hidrógenos 12, 6 por 2, 12. Estoy haciendo cumplir la conservación de la masa, ley de Antonio Lavoisier. Oxígenos no puedo empezar por el producto, por el reactante, empiezo por el producto. 5 por 2, 10, más 6, 16, multiplicamos por 8. 8 por 2, 16, balanceada la ecuación. Aquí me debo de fijar, el oxígeno es par en los reactivos, en el producto es impar. Entonces yo tengo que hacerlo par a este. Y para hacerlo par, aquí yo tengo 5, con 5 carbonos nunca va a ser par, va a ser impar. Entonces lo multiplico acá por 2. 2 por 5, 10, y si yo pongo 10 carbonos acá, ya ahí se para el oxígeno, miren. Hidrógenos 24, multiplico por 12, 24. Oxígenos tengo, perdón, 10 más 12, 22. Multiplico por 11. Correcto. 11 por 2, 22. Ya está balanceada la ecuación. Entonces, ese método que se ha realizado es el método del tanteo y es lo que se ha realizado en los otros ejercicios también. Aquí, por ejemplo, tenemos ya la ecuación balanceada. Miren, no ha sido necesario que yo lo balancee, les explique, ya ustedes lo sobreentienden. Cobre 2, cobre 2. Oxígeno 2, oxígeno 2, teniendo en cuenta siempre que el coeficiente multiplica todos los elementos químicos que forma parte de ese compuesto. Hidrógenos 2 por 2, 4, hidrógenos 2 por 2, 4. Oxígenos 2 por 2, 4, oxígenos 2 más 2, 4. Sodio 2, cloro 2, cloro 2. A ver, profesora, balancemos aquí la ecuación que no balanceaste. Carbono 6, yo tengo carbono 2 aquí y 1 acá. Puedo multiplicar acá por 4, pero ¿por dónde me va a convenir multiplicar o empezar a balancear? Por el elemento que se repite menos veces, en menos compuestos que está. Aquí, en este compuesto que está en los reactivos, tengo carbono, hidrógeno, oxígeno, 1, 1, 1, no hay problema. Aquí tengo oxígeno en los dos compuestos en el producto, carbono en los dos compuestos, pero hidrógeno solo tengo en uno. Entonces me conviene empezar con el hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 6. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 12. Allá, profesora, multiplico por 2.
2 por 6, 12. ¿Cuántos carbonos hay acá? 4. ¿Cuántos debe haber acá? 6. Ya tengo 4. ¿Cuánto me falta? 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 6. Aquí tengo 2. 2 por 2, 4. Más 2, 6. Ya está balanceada la ecuación. Tampoco aquí creo que está balanceada. Nitrógeno 2, nitrógeno 2. Hidrógeno 6. 3 por 2, 6. Multiplico por 3. Hidrógenos 2, no hay problema con el hidrógeno. Oxígenos 2, oxígeno 2. 2 por 2, 4 hidrógenos, multiplicamos por 2. Ya está balanceada la ecuación. Vamos a ver, aquí sí balanceamos, aquí no es necesario. Aquí está balanceada la ecuación, balanceada. También aquí está balanceada la ecuación. Vamos a ver, calcio 1, sí, está balanceada la ecuación. También acá, balanceada la ecuación. Creo que aquí no. Con otro color lo vamos a probar. Estoy utilizando solamente el método de tanteo. ¿Ya? Método de tanteo. A ver, veamos. O simple inspección también se le llama, ¿no? Y nitrógeno 1, sodio 1, sodio 1, oxígeno 3 más 1, 4, 3 más 1, 4, hidrógenos 2, 2. Balanceada en el primer caso. Hierro 1, hidrógenos 2 más 2, 4, hidrógenos tengo 2, multiplico por 2. Oxígenos tengo 2 más 4, 6, 4 más 2, 6, balanceada la ecuación. Ya tenemos que balancear de manera adecuada. Igual a ver aquí, magnesio 1, hierro 1, azufre 1, hidrógenos 1, fósforo 1, oxígeno 3, balanceada la ecuación. Aquí también está balanceada la ecuación, no hay ningún problema. Y también acá está balanceada la ecuación. ¿Listo? Entonces aquí empezamos con el desarrollo de los ejercicios. A ver, primera pregunta dice. ¿Hay alguna otra pregunta, chicos, ya para iniciar el desarrollo de los ejercicios? Primero tenemos que balancear mis para luego desarrollar recién. Claro, primero tenemos que balancear y recién ahí podemos responder las preguntas que nos hagan. Pero dependiendo también qué tipo de reacción química nos está preguntando o cuál es la pregunta, ¿no? Entonces, dependiendo también de las preguntas, nosotros vamos a ir respondiendo cada uno de los ejercicios, ¿ya? Bien, en el primer ejercicio, en el primer problema, nos pide balancear la ecuación química, a ver, lo vamos a hacer de moradito. Nos dice, es una reacción de neutralización. Y neutralización, no se olviden que es la reacción de ácido más base. ¿Y cuándo va a ser una reacción de ácido más base? Cuando es doble sustitución, ¿se recuerdan? AB más CD. ¿Y qué va a producir? A con D más B con C. Pero teniendo en cuenta, neutralización es ácido más base. ¿Ya? Ácido más base. Nosotros tenemos el primer caso, luego lo balanceamos, ¿ya chicos? Para ejercitar. ¿Es BC o CB? ¿Cuál? CD. Ese es CD, profesora. Está bien. CD, ¿no? Ya, listo. Claro, profesora. Ya, correcto. Entonces, vemos el primer ejercicio, miren. Tenemos nosotros aquí un hidrocarburo, está reaccionando con el oxígeno, entonces esto definitivamente es combustión. ¿Correcto o no? Completa, ¿verdad? Completa. Aquí tenemos también otro, miren, también es una reacción de combustión. Combustión. Aquí tenemos, esto es un ácido, esto es una anabase, tiene OH, miren, que está formando sal más agua. Esta es una reacción de neutralización. Tenemos aluminio, pues simplemente, aquí inclusive la reacción no existe. ¿Por qué no existe, profesora? Porque todo lo que reacciona tiene que estar en el producto. Pregunto, ¿aluminio hay en el reactante? En el producto. ¿Oxígeno en el reactante? Oxígeno en el producto. ¿Y el carbono? ¿De dónde salió, chicos? Es imposible esta reacción. ¿Se dan cuenta? Azufre, tengo varios reactantes, un solo producto. Esto es reacción de adición.
Entonces ya respondimos, la respuesta correcta es la C. Les decía, para ejercitarnos vamos a balancear la ecuación. Y solo podemos balancear en ecuaciones que son posibles, que no existen, que son imposibles, no. Carbono 3, carbono 3. Hidrógenos 8 por 4. 4 por 2, 8. Oxígenos tengo que empezar por el producto, ¿verdad? 3 por 2, 6, más 4, 10. Multiplicamos por 5. Carbono 8. Aquí tengo 2 carbonos. Puedo empezar con el oxígeno o con el hidrógeno. Hidrógeno 8. Hidrógeno 8. Oxígenos tengo acá 4 más 2. Sería, ¿cuánto, chicos? 6, ¿no? Multiplico por 3. Carbono 8, profesora, tengo 1, me falta 7. Ya está. Balanceada la ecuación, mire. Hidrógenos 2 más 2, 4. Aquí solo tengo 1, multiplico por 2. Ya. Una cosita, profesora, en mi compendio está el orden para balancear las ecuaciones son primero metales, luego no metales y al final los hidrógenos y los oxígenos. Yo les soy sincera, cuando ustedes practiquen, en la práctica se van a dar cuenta que no necesariamente el orden se va a respetar. Puedes tú empezar, ahorita estoy empezando por el hidrógeno, miren, hidrógeno 2 más 2, 4, 2 por 2, 4. En orden, ¿ah? Carbono 1, carbono 1. Oxígeno 3 más 2, 5. 3 más 2, 5. Calcio 1, calcio 1, ya balanceé, miren. O sea, no siempre se respeta el orden, la práctica les va a enseñar ello, ¿ya? Esto no lo puedo balancear porque no hay carbono en los reactivos. Aquí ni siquiera es necesario balancear, está balanceada la ecuación. ¿Correcto? Ya. Pasamos al ejercicio número 2. Es una adición, profesor. Ya. ¿Qué nos dice aquí en el ejercicio número 2? En las siguientes reacciones químicas, indique el tipo de reacción química que le corresponde respectivamente. Yo tengo una sola sustancia química, tengo un A, B, C, y a partir de esa sustancia química, por un método, que en este caso es el calor, pirólisis, lo he descompuesto en A más B más C, etc. ¿Cómo se llama esta reacción? Reacción de descomposición. ¿Verdad? Reacción de descomposición. De Veamos análisis. el siguiente. Yo tengo una sustancia A, un elemento químico, y reacciona con una sustancia BC. B sustituye a A, ¿verdad? O A sustituye a B, lo contrario. Entonces, B queda solito, más A se une con C. Reacción de sustitución simple. Simple desplazamiento. Simple desplazamiento, como quieran llamarlo. Aquí tengo, miren, una sustancia AB más una sustancia C. O solamente puedo poner una sustancia A y B. ¿Y qué formo? Esto de acá. Con ABC, profesor. Correcto, reacciones de adición. Síntesis. Ya está. Reacciones de adición. Un solo producto he formado. Entonces, ¿cuáles son los tipos de reacciones? Descomposición, sustitución simple, desplazamiento simple, adición, composición, combinación o síntesis, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta? No lo tengo acá. La de mis. Ya, listo. La Siguiente. T. Ya, correcto. 3. Nos dice, balancee la ecuación química, ¿verdad? Si es por método de tanteo es sencillísimo. En la siguiente ecuación dice, la suma de coeficientes de los productos, recordemos, reactivos, ¿verdad? Y productos, ¿correcto? Productos. Bien, a ver, tenemos aquí, balanceamos la ecuación, ¿ya? 2 átomos de vanadio, 2 átomos de vanadio. Por 2. 5 átomos de oxígeno, 5 átomos de oxígeno. 5 átomos de calcio, 5 átomos de calcio. Por 5. Producto solamente este de acá. Aquí sí le he puesto las alternativas porque no hay ninguna de las anteriores.
La suma, dice, de los productos. 5 más 2 sería 7, ¿no? La suma de los coeficientes de los productos es igual a 7. Aquí seguramente ha habido algo, ¿no? No hay respuesta, no hay alternativa. ¿Ya? Pero así se desarrolla. Siguiente. Nos dice, para la combustión completa del decano, profesora, no nos da ecuación. Pregunto, ¿pasamos a la siguiente pregunta o podemos nosotros formular la ecuación? Si es que tú lo sabes, no toque, mis. Claro, simplemente aquí nos dice, miren, combustión y completa todavía. Un decano, profesora. O sea, Definitivamente ha reaccionado con el oxígeno. ¿Y qué ha formado, profesora? Como es combustión completa, CO2 más agua. ¿Pero quién? El decano. C10H12. No el decano de la facultad, sino el decano de hidrocarburo, ¿verdad? Listo. Ahora veamos, balanceamos la ecuación. Carbono 10. En el producto, carbono 10. Hidrógenos 12. Hidrógenos 12. ¿No sería 5? Ah, no, sí, está bien, 10. 20, aquí hay 20 oxígenos, ¿verdad? 10 por 2, 20 oxígenos más 6, 13. 26. 13 sería. 13. Listo. 13 sería, profesora. La suma de los coeficientes, dice estequiométrica de la ecuación balanceada. Como me dice suma de coeficientes, sumamos todo. Sumamos todo, 1 profesora. más 13, más 10, 14, más 24, 6. 30. 10 más 6. ¿Cuánto sería? 30. 10, 20, 30, ¿no? 30 más. No, Allá, es que aquí ha habido un error y no me dicen. 22. ¿Dónde está el error? 22. falta 10 y 12, creo, mis. O, según yo. No. Aquí hay un error. ¿Dónde está el error? ¿Qué me dicen? Hidrógeno 22. ¿Del hidrógeno, profesora? Claro, ¿qué es? Esto no es 11, es 22. 22, profesora. 22. Lo hice a propósito para ir practicando, chicos. Ah, ya. Profesora. Las excusas valen, no. Claro. Ya se ha volteado, profesora. Claro. Hay que poner la cantidad exacta, ¿no? Ya. Inocentes. Ahora sí. Entonces, balanceando la ecuación, una vez, seguimos practicando. Esto nos sirve para practicar, chicos. Carbono 10, carbono 10. Hidrógenos 22, profesora, hidrógenos 22 11. multiplicaríamos por 11, pero ¿se dan cuenta al oxígeno lo hice impar o no? Sí. Sí, Lo hice impar y yo no puedo hacerlo impar al No puede ser impar. oxígeno. El oxígeno en los reactantes es par, entonces debo de tener también par. ¿Qué hago? Por 2, ¿se recuerdan? Por 2. Claro, profesora, Multiplicar por por 2, correcto. Hay que tener número par. De preferencia los menores, ¿no? Los coeficientes deben ser los menores posibles. Multiplicando por 2 tengo 20 carbonos, hidrógenos 44, multiplicamos por 22 por 2, 44. Oxígenos tenemos 40 más 22, 62, ¿no? Sí, mis. 31. 31. ¿Correcto? Sí mismo. Sí, ¿no? Listo. Entonces la suma de coeficientes sería 2 más 31 más 20 más 22. 20, 40, 75, ¿no? 75. 75, profesora. 75. ¿Cuál es la respuesta? La alternativa D. Listo, miren, ¿ve? Ya está. No nos da ecuación, nosotros formulamos nuestra ecuación a partir de la teoría, ¿ya? A partir de la teoría. Ejercicio 5 nos dice, la ecuación representa a un tipo, a ver, ¿qué tipo, profesora, representa? Para ello yo tengo que decir, esto es una sal, cloruro de bario. Esto es una sal, empieza con hidrógeno, es un ácido. Esto también es una sal y esto es un ácido. No puedo decir neutralización, pero me fijo, miren. Parejita 2, como si fuera mi AB, como si fuera mi CD, como si fuera esto con B,
Esto como si fuera B y D D, y Miss. A con C. Con C. ¿Correcto o no? Sí. Sí, Miss. Sí, Listo. profesora. O C con A, que es lo mismo. Ahora pregunto, chicos. Para eso yo tengo que saber, una reacción de descomposición es, a partir, obviamente esto es más, flechita y más. A Doble partir de desplazamiento. una sola sustancia, se descompone en varios. Eso es una reacción de descomposición. ¿Decomposición o descomposición dice? Creo que me equivoqué. A ver, fíjense por favor, copié mal creo. Dice de composición, la segunda. Ah, ya, dice- decomposición. Entonces, las reacciones de composición también se le llama reacciones de adición, ¿verdad? Sí. Adición. Entonces, esto significa que yo tengo N reactivos y voy a formar un solo producto. Descomposición. A partir de una sola sustancia, Bien, Marisa. voy a obtener varios productos. Eso me dice descomposición. Exotérmica, libera calor. Yo puedo tener una sustancia A más B, formo AB más calor. Esa es una reacción exotérmica, libera calor. Simple desplazamiento. Yo tengo un A más BC, A desplaza B, me queda A con C y B solito. Doble desplazamiento, tengo AB más CD, A se queda con D, por ejemplo, más B con C. Pregunto, ¿cuál? Desplazamiento doble. Ya está. La E. Sencillo, ¿no? Solamente hay que reconocer de parte teórica, chicos. Ya, Profesora, solamente la parte teórica. ¿Ya? Profesora. Si te Cambiar escucho, la hijo. teoría. Para hacer eso de desplazamiento doble, ¿se necesita un orden específico o No, puede no, no, ser? no, no. No, hijo, muy buena pregunta. Porque acá, miren, esta AB ha reaccionado con CD, ha dado BD, y en realidad esto es CA, ¿no? CA. O sea, no hay un orden específico para que tú puedas cumplir AB, pero si no está el A aquí, si no está la D, puede ser A con C y B con D, pero hay doble desplazamiento. Ese desplazamiento va a depender qué sustancia es más reactiva que la otra. Ya no necesariamente se va a respetar ese orden. Puede ser también, por ejemplo, si yo tengo esta sustancia, ha reaccionado y aquí puede ser A con C y puede ser B con D. Depende quién es más reactivo. ¿Ya? Y obviamente eso no lo van a determinar ustedes porque para ver el orden de reactividad tendrían que estudiar pues una especialidad de química. Solamente ustedes se fijan en la reacción. Allá Ya. va de parejita en parejita, allá desplazamiento doble. Solito en los reactantes, allá. Solito en el producto, desplazamiento simple. Hay dióxido de carbono más agua, allá. Combustión. A partir de una sustancia está varios productos, descomposición. Varias reactantes, un solo producto, combinación, adición. Entonces, solamente eso, ya la parte teórica nomás, no necesitan saber qué sustancias químicas tanto se está produciendo, originando, porque todas las reacciones que nosotros utilicemos tienen necesariamente que ser posibles. Ustedes no van a formar las reacciones químicas, ya les dan las reacciones químicas. Yo cuando estudian especialidades como tal vez para los de ingeniería, enfermería, ellos sí van a saber uniendo X con Y qué cosa puede producir, ¿ya? Pero eso ya es más, digamos, profundo, ¿no? Ya. En la Más a siguiente profundidad. ecuación, claro, en la siguiente ecuación nos dice tricloruro de boro más fósforo más hidrógeno forma el... 11. Esto es 3, así está, hijo, sí, ¿no? Más ácido clorhídrico. Sí, maestra. La suma de coeficientes de los reactantes es, reactantes no nos olvidemos, este de acá, ¿verdad? Puedo empezar yo por cualquiera, puedo empezar por el hidrógeno, a ver, hidrógeno 2, si yo le pongo 2 hidrógenos acá, el cloro va a ser 2 y aquí es impar, entonces lo hago par. 2 por 3, 6 átomos de cloro, 6 átomos de cloro. 6 átomos de hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno. Profesora, el boro.
Tengo Claro. 2, aquí si lo multiplico por 2, 4. fósforo voy a tener 4. Allá, entonces, profesora, tengo que empezar. Miren, se dan Por cuenta 2 que el orden no necesariamente se va a respetar. Por eso les decía, ustedes pueden empezar por cualquier elemento químico y se van a dar cuenta ahí cuál es tal vez lo que más les conviene, ¿no? Ya. Entonces tengo acá, me conviene por el fósforo. Fósforo 4, fósforo 4. Boro 4, boro 4. Cloro Cloro 12. 12, cloro 12. Hidrógenos 12, hidrógenos 12. Ya está, miren. Si no hay, se sobreentiende que está 1, la unidad. ¿verdad? La unidad. Entonces, la suma de coeficientes de los reactivos, de los reactantes, va a ser igual a 4 más 1 más 6. Y esto 11. equivale a 11. 11. Muy bien. La alternativa C. ¿Ya está? La C, profesor, Como hijo, la C sale, profesor, digo. ya. A ver, una preguntita, chicos, antes de pasar a otro tema, a otra pregunta. En la pregunta número 5 y 6, acá en esta diapositiva nada más, ustedes pueden determinar si la pregunta 5 es ecuación redox o no redox. Así al ojo pueden determinarlo. No, redox. No redox, ya. No, profesor. La 6, La 6 sí. es redox. Eso tienen que sacarlo al ojo, chicos, ¿ah? Al ojito se saca si es una ecuación redox o no redox. En estos dos ejemplos. Explícate mejor. Ya, ¿cómo, profesora, me doy cuenta si es una ecuación redox o no redox? Ya, cultura general. Cuando ustedes estudian, chicos, no estudien solamente un tema. No estudien, me toca reacción química y aprendo reacción química. En reacción química, aquí tú estás matando funciones químicas también. Estás matando estados de oxidación. Estás matando nomenclatura. Estás matando enlace químico. Porque aquí yo puedo identificar, miren, ¿qué tipo de enlace químico forma acá, profesora? Hay un metal. Como hay metal de por medio, enlace iónico. No metal, no metal, no metal, covalente. Metal, iónico. No metal, covalente. Ya estoy hablando, mira, de enlace químico. Ahora acá, profesor, ¿cómo yo puedo saber qué es enlace, reacciones no redox o redox? Cloruro de bario, nomenclatura, cloruro de bario, sal aloidea. Ácido sulfúrico, ácido oxácido. Sulfato de bario, sal oxisal. Ácido clorhídrico, ácido hidrácido. Profesor, estados de oxidación. Voy a sacar solamente de aquí. Si está en compañía, ustedes saben, estado de oxidación del grupo 1 más 1, del grupo 2 más 2 respectivamente. Bario está en el grupo 2, su estado de oxidación más 2. Está acompañado, profesora. Como está acompañado, chicos, está con compañía, entonces ustedes, sin lugar a duda, aquí también está acompañado, profesora. Es más 2. ¿Cambia? No cambia. Cloro acompañado, hidrógeno acompañado, azufre acompañado, oxígeno acompañado, todos están acompañados. ¿Y cuándo es reacción de desplazamiento doble, cultura general? Es una reacción también de tipo no redox. Esto es una reacción de tipo redox. ¿Por qué, profesora? Yo al ojo reconozco por qué. Solito, su estado de oxidación va a ser 0,0. ¿Va a cambiar o no? Cambia. Sí. Exotérmica, si está solito, cambia. Descomposición, si está solito, cambia. Composición, si está solito, cambia. Entonces va a ser redox. No me puedo anticipar acá porque va a depender cuál es la ecuación. En cambio aquí, desplazamiento simple, toditas sin excepción son redox y las de desplazamiento doble son no redox. Aquí miren, solito, basta que tú encuentres en el reactante o en el producto solito, tú ya dices es una ecuación de tipo redox. Definitivamente. A ver si me entendieron. A ver, chicos, acá.
¿Qué tipo de reacción es esta, la 3? ¿Redox o no redox? No redox, Miss. Redox. A ver, pónganse de acuerdo. ¿Redox o no redox? Redox. Redox, Hay solito, uno que mire. está suelto, Miss. Hay uno que El está suelto. 4. 4, ¿redox o no redox? Ah, Redox. redox. Redox, profesora. Redox, pues chicos, sí. Redox, Miss. Redox. Redox. Normal, Miss. Sí hay uno, sí hay uno. Miss. ¿Se fue? El Miss se fue a internet. Ojo. Terrible. Está solito el oxígeno. ¿No redox? Redox. Redox, ya está, ¿ve? Ya me están Redox, entendiendo. profesora. Correcto. El único redox sería el doble desplazamiento, Miss. No necesariamente. Hay algunos también que pueden ser reacciones no redox, que no necesariamente sean desplazamiento doble, ¿ah? Por eso, pero las que son desplazamiento doble son redox, ¿ya? Son redox. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Yo tengo este de acá. Ya lo voy a poner acá al costadito. Óxido de calcio más H2O y me forma el hidróxido de calcio. Ya, yo les pregunto, chicos. A simple vista, eso es una reacción de de adición. ¿Pueden ustedes decir que es redox o no redox? A simple vista, no es redox. Lleva el alcohol, el OH. Porque sus estados de oxidación, si ustedes se dan cuenta, no cambian. Y mira, No puede cambiar, profesora. no es doble desplazamiento, ¿se dan cuenta? O sea, va a depender de qué es. Por eso yo les había dicho aquí, yo no me animo a poner aquí redox o no redox porque tengo que saber qué reacción es. Por ejemplo, vamos a ver otro de adición. Ya, digamos, el hidrógeno más el oxígeno formo el H2O. Aquí a simple vista, chicos, ¿es una ecuación redox o no? Ha cambiado, sí, Miss. Sí, pero cambiado, ambos, Miss. ¿qué son? ¿Adición o no? Sí. Adición, ¿Se Miss. dan cuenta? Por eso aquí yo no me atreví a poner en estos tres tipos si es redox o no redox. En cambio aquí sí, 100% en todos los casos, simple desplazamiento, redox. Doble desplazamiento, no redox. En todos los casos. ¿Ya? Para hacer, tiene que cambiar en el producto, ¿no? Correcto, tiene que cambiar en el producto. ¿Ya? Tiene que cambiar. Bien. A Así ver, es. continuamos con el ejercicio 7. Nos dicen, tenemos la ecuación, en la ecuación anterior la suma de coeficientes totales es, seguimos con método de tanteo, puedo yo empezar por el cloro, cloro 4 por 2, magnesio 2, magnesio 2, titanio 1, titanio 1. Suma de coeficientes totales, obviamente 1 más 2, más 2, más 1. ¿Cuánto sería? 6. Listo. La respuesta 6. A ver, ejercicio 8. Aquí sí, reacciones redox. Para ello, ustedes, ¿qué primero tienen que hacer, chicos? Sacar estados de oxidación. Pero antes de la 8 vamos a desarrollar el 9. ¿Ya? El 9. No, mejor el 10. Para que nos vayamos familiarizando. Utiliza el método redox, dice. ¿Ya? El método redox. El agua no nos interesa ni se fijen. Aquí tenemos menos 2 del oxígeno, del níquel sería más 4. ¿Correcto o no? Hierro solito, 0. ¿Verdad? 0. Níquel, este más 2 es del níquel. En el OH tampoco cambia. ¿Ya? Tampoco cambia. Aquí tengo yo el hierro más 3. ¿Qué elementos están cambiando su estado de oxidación, chicos? Hierro, el níquel y el fierro. Níquel y el hierro. Níquel y el hierro. Ya, con otro colorcito lo vamos a ver para que se entienda, ¿ya? No tengo buen pulso, pero lo importante es que me entiendan. La edad, pues chicos, el Parkinson y todo, ¿ya?
Entonces, el hierro, si ustedes se dan cuenta, está aumentando su estado de oxidación. Se oxida. Se oxida. Se oxida, Miss. Ujú. Pierde electrones. Forma oxidada. Agente reductor. Listo. Yo puedo averiguar cuántos electrones pierde. Un hierro, allá. Si es 1, directo, de 0 a más 3, está perdiendo 3 electrones. ¿Ya está? Ahora, el otro elemento que está cambiando su estado de oxidación, como ustedes lo han visto, es el níquel. Se reduce. El níquel está disminuyendo su estado de oxidación. Se reduce. Reducción, correcto. Va a ganar electrones. Forma reducida, Forma agente oxidante, más dos. un níquel, entonces de frente, de más 4 a más 2, está 2 electrones Por 2 arriba y por 3 abajo. ganando. Correcto. ¿Qué nos dice la teoría, por favor? Cultura general. La cantidad de electrones que se gana y se pierde deben Vale. ser iguales. Muy bien. Y para que sean iguales, profesora, ¿qué hago? Su compañero dos ya arriba nos y dio por la dos. respuesta. Por Por 2, y menos 3. por 3. Por 3, Miss. 6 electrones ganados, 6 electrones perdidos. Su coeficiente pasa. Ese coeficiente, correcto, lo que está en cuerda de color rojo, pasa al hierro, 2. 2, al otro hierro también 2. Ese 3 pasa de coeficiente al níquel y aquí también. ¿Ahí terminó? Por supuesto que no. No. Hay que balancear mediante ¿qué, chicos? Tanteo. ¿Por qué, profesora? Porque hay elementos que no han cambiado su estado de oxidación y están con los que han cambiado. Entonces, balanceamos por tanteo. 3 átomos de níquel, 3 átomos de níquel, 2 átomos de hierro, 2 átomos de hierro. ¿Por dónde empezaría, chicos? Por el producto. ¿Por qué, profesora? Porque los coeficientes del producto están completos, en cambio de los reactantes le falta. Entonces empiezo, hidrógeno. Hidrógenos 2 por 3, 6, 2 por 3, 6. 6 más 6, 12. Aquí tengo 2, multiplico 6. por 6. Por 6. Oxígenos ahora, ya puedo empezar por los reactantes. 6 más 6, 12 oxígenos. 3 por 2, 6. 3 por 2, 6, 12 oxígenos. Se balancea. ¿Qué nos preguntan en el ejercicio 10, chicos, por favor? La suma de todo. No, Sumatoria de de los transferidos y sobre los coeficientes del hierro. de transferida sobre el coeficiente de hierro. transferidos entre el coeficiente del hierro. ¿Así? Ajá. Ya. ¿Cuántos electrones se han transferido? Los transferidos son los ganados o los perdidos. Sí. No los dos. Cuando dice electrones totales, ahí sí. ¿Cuántos electrones se han transferido? 6. Sí. Por favor, aquí lo voy a poner. Los electrones transferidos son los electrones ganados o electrones perdidos. Pero como ambos están igualados, puede ser uno de ellos nomás, ¿no, Miss? Claro, correcto, correcto. Ambos son iguales. Entonces el coeficiente del hierro es 2. La respuesta 3. sería 3. ¿Cuál sería la alternativa correcta? La La B. B. Listo. A ver, ahora sí vamos con el ejercicio 8. Está muy grande, mijo. Va a tener un gran coeficiente. Ya, sacamos en primer lugar los estados de oxidación, por favor, ¿ya? Estados de oxidación. Profesora, aquí es fácil sacar, cloro es 0. No me interesa, ¿por qué no? Grupo 1, el oxígeno, hidrógeno no van a cambiar. Grupo 1, 2, cuando están acompañados, si acá está acompañado, no cambia. Así es que no pierdan el tiempo sacando aquí. Profesora, ¿y aquí qué hago? Primero tengo que identificar. El cromo. Es una sal. No es un óxido, no tiene oxígeno. No es un ácido, no tiene hidrógeno. No es un hidróxido, no tiene OH. Nos queda una sal. Es una sal, no es un hidruro tampoco, es una sal. Pregunto, ¿aloidea o sal oxisal? Aloidea. Aloidea.
Y en una aloidea, ¿se recuerdan? Lo voy a poner acá. El hidrógeno, perdón, yodo. Le voy a poner flúor, cloro, yodo, bromo, que están en el grupo 7, van a reaccionar con su única valencia, que es 1, ¿o no? ¿Se recuerdan? Como No, Miss. están en el grupo 6, el azufre, selenio y teluro, van a reaccionar con su única valencia, la menor, porque los que están en el grupo 7 tienen valencia 1, 3, 5, 7, pero como es una sal aloidea, va a reaccionar solamente con la menor valencia. Entonces el yodo es 1, pero lado derecho, negativos o positivos, chicos. Electronegativos, electropositivos, tabla periódica. Ay. Estamos ahí. Y eso es importante, tabla periódica. A ver, profesora, esta es mi tabla periódica. ¿Quiénes van a este lado? ¿Negativos o positivos? Al lado derecho. Negativos, Miss. Negativos, ya está. Eso les sirve. Mire, por eso les digo, cuando aprendan ustedes, aprendan todo. Obviamente este es del cromo más 3. Más 3 menos 3, 0. Ya está, mire. Ahora aquí, menos 2 más 1, aquí sería menos 6 más 2, menos 8, ¿no? Menos 8 más 2 serían menos 6. Allá, profesora, el cromo reacciona con más 6. Menos 8, porque esto es menos 2, menos 8 le quito 1, allá más 7. Lo voy a poner para que no se olviden. Menos 8 más 1, menos 7. Para que sea 0, más 7. Menos 2 más 1, ¿no? Más 2 menos 8 menos 6. Para que sume 0, más 6. Cloro menos 1 y más 1. Y ahora sí. ¿Qué elementos están cambiando su estado de oxidación, chicos? El sodio. El cromo. ¿Sodio cambia? El cromo. Cromo. De más Cromo. 3 El cromo a más también 6. cambia, profesora. Cromo y el Yodo de menos 1 a cloro. más 7. Cloro. 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 De 0 Cloro sería, profesora. 0 a 1 Cloro. menos 1. ¿Se reduce o no? Sí, Miss. Gana electrones. Forma reducida, Reduce, profesora, ahí por el agente cloro. oxidante. ¿Ya? Bien. Ahora, por favor, aquí fíjense. ¿Cuántos cloros hay? 2. Aquí solo hay 1. Debo multiplicar por 2 acá. Vuelvo a repetir. 2 cloros, como solo tengo 1, multiplico por 2. Ahora sí. 2 por 0, 0. 2 por menos 1, menos 2. Y desde 0 hasta menos 2 está ganando 2 electrones. ¿Quedó claro? Creo que sí, ¿no? Hay que avanzar todavía también, Miss, para saber Listo. cuánto varían los electrones. Tiene que tener la masa. Primero conserven la masa, no se olviden. Ahora, cromo de más 3 está cambiando a más 6. Se oxida. Oxida, Miss. Pierde. Un cromo, allá de más 3 a más 6, 3 Oxida. electrones. Menos 3. Pero fíjense aquí también. El yodo. Yodo. ¿También aumenta o no? Sí. Sí, Miss. O De sea, menos 1 a más, también se oxida, miren. Oxida. También se oxida, pierde electrones. Pero aquí tengan cuidado, 3 yodos, y ahí, aquí también debo tener 3 yodos. ya. Desde menos 3 por menos 1, menos 3. Por menos 3. 3 por más, más 7, más 21. Pregunto, desde menos 3 hasta más 21, ¿cuánto pierde? Menos 19. 24. No, Menos 24, Miss. 24 Correcto. menos 24. Ay, 24. es recta numérica nomás. 4 por niño. Ya recta numérica. Guay. Entonces, aquí, profesora, yo voy a tener un inconveniente. Total de electrones perdidos, lo voy a poner acá. ¿27 o no? 27. Total de electrones ganados, 2. ¿Puedo multiplicar por los opuestos? Nada. Lo único que me queda es
multiplicar aquí por 2, Y abajo por aquí 27. por 27. Por 27. ¿Cierto? Sí. Claro, Este profesora. 27 va aquí. Coeficiente. Cloro 27, miren. ¿Ah? 27, pero por 2. ¿Cuánto sería? 54. 54. Este 2 pasa aquí, sin duda, miren. 2. Este 2 también pasa aquí, sin duda, 2. Y ahora este 2 también puedo pasarlo aquí momentáneamente para ver si hay, pero de preferencia no lo pongo porque aquí este mismo, miren, en este mismo compuesto se oxida y se está oxidando doble veces. Entonces, esto me va a ayudar a poder balancear la ecuación ahora por tanteo. Ya por tanteo. Entonces decimos, 27 por 2, 54 cloros. 54 cloros. ¿Ya? 2 átomos de yodo. 2 átomos de, perdón, Ahí hay 6. yodo, ahí hay 6, ¿no? Entonces aquí voy a tener que modificar. Lo voy a borrar después, ¿ya? 6 yodos, 6 yodos. 2 cromos, 2 cromos. ¿Verdad? Puedo modificar. El que yo haya sacado estos coeficientes de color Puedes rojo no es... modificar, profesora. Sí, puedes modificar, no es camisa de fuerza. Te está dando una idea, una noción, te ayuda un buen porcentaje a desarrollar. En algunos, al 100%. En otros, como en este caso, no, mire, puedo modificar. Ahora, y ni siquiera modificar, profesora, porque acá te has equivocado. Este 2 no es 2 que va directamente. Me olvidé acá el coeficiente. Mira, 2 por 3, 6, ¿verdad? 6. Entonces está bien, mire. 6 yodos, 6 yodos. 2 cromos, 2 cromos. Ahora vayamos a los... A ver, ¿qué nos conviene? ¿Hidrógenos? Sí. Y a ver, sodio primero, ya sodio. 54 más 6, 60. Más 4, 64. Como tengo uno nada más aquí. 64. 64. 64 mis. Hidrógeno 64 también. No hay. 64. 32. 32. Los oxígenos. Oxígenos, aquí tengo 64. A ver, vamos a contar ya. Tienes 2 8. por 4, 8. 8 más 24, 32. 32 más 32, 64. Está bien, ya te balanceado. Balanceada la ecuación. Profesora, un poco complicado, pero pues, así se balancea la ecuación. Así se balancea. Nos Claro, ayuda de profesora, se todas balancea, maneras encontrar estados de oxidación, porque imagínense cuando hubiéramos conseguido 64, 54, nos hubiéramos demorado balanceando por tanteo. ¿Qué nos dice la ecuación 8? Perdón, el ejercicio 8. 86, suma de los sales. De las sales, ya. Ajá. Sal. No es sal, perdón. Sal, sal y sal. Esto no, lo voy a borrar. Su coeficiente acá sería entonces 2 más 2 más 6 más 54. 60, la respuesta sería 64, ¿no? 64 sería, profesora. Correcto. 64. Sumando nomás sería eso, ¿no, profesora? Sí, sumas. Te dice suma de coeficientes. Ya está. Ya, profesora, gracias, profesora. Listo. ¿Ya está? Ahora veamos el siguiente ejercicio. Vamos a sacar estados de oxidación. Esto ya es balanceo método ion-electrón. ¿Ya? A ver, aquí fácil. Para que todo sume a menos 2, me va a disculpar el profesor que va a entrar después, por favor, mil disculpas. Menos 6 le quito 2, sería más 4. ¿O tienen receso? Acá sería menos 1, del OH es menos 1, menos 2, para que me sobre más 1, aquí sería más 3. Más 3 menos 2 más 1. Igualito acá, menos 2 del oxígeno, menos 8, le quito 2, me sobra 6. Y el bismuto, que es 0. Igual sacamos estados de oxidación, chicos. Ya hemos sacado, ahora vemos qué elemento se oxida y se reduce. Primero oxidación y reducción, ¿ya? Primero redox. Se oxida, ¿verdad? Forma oxidada, agente reductor. De más 4 más, pierde 2 electrones. ¿Correcto? Creo que eso ya lo sabemos. Es lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente. Primero redox. Este se llama método ion-electrón. Bismuto, es aquí. Bismuto se reduce, va a ganar desde más 3 a 0, 3, ¿no?
Sí, Miss. 3 electrones. Por 3 arriba, por 2 abajo. Por 3 y por 2, ¿correcto? La Con ecuación la voy 3 a copiar. con 2 pues sería, profesora. Listo. Voy a copiar la ecuación original, ¿ya? Esto es más 1, más selenio, oxígeno 3 menos 2. Esto es selenio. Oxígeno menos 2, 4. Menos 2. Es importante tener la ecuación original. Ya, chicos, es importante porque a partir de ello nosotros vamos a poder balancear la ecuación. Como decía, multiplicamos aquí por 2 y acá por 3. Ese 3 va para el selenio y 2 va para el bismuto. ¿Correcto? Ya. Ahora, ¿qué nos dice, chicos? Balancee por método, aquí nos dice ion electrón y coeficientes de OH. Pero OH menos 1 sería, pregunto. profesora. Sí, OH pregunto, chicos, ¿qué cosa es? Medio básico. Y nos dice también en medio básico. Medio alcalino. Quiere decir que esta ecuación yo para balancear necesito utilizar iones OH. ¿Y cómo voy a utilizar, profesora? Averiguo la carga en el primer y en el segundo miembro. ¿Cómo averiguo la carga en el primer y en el segundo miembro? Escúchame, por favor. Aquí tengo más 2, menos 6. ¿Cuánto sería de todo esto? Menos 4. Segundo miembro, menos 6. 2 por 0, porque esto es 0, 0. Aquí sería menos 6. Yo les pregunto, chicos, ¿las cargas en el primer y en el segundo miembro son iguales? No. No, Miss. No, tienen que ser iguales. Y yo tengo que igualar. ¿Cómo lo voy a igualar? Para eso utilizo los iones OH. ¿Qué carga tienen? Negativo. ¿Dónde debo agregarle estas cargas negativas? ¿Al primer o al segundo miembro para que los dos sean iguales? Al primer miembro. Primer miembro, correcto. ¿Cuántos le agregamos? Más 2. 2. 2 OH. Claro, 2 OH menos 2, menos 4, menos 6. Ya son iguales, miren. Y el último procedimiento que voy a hacer es simplemente, pues, cuento la cantidad de ¿qué? De oxígenos. Igual, primer y segundo miembro. Primer miembro, 3 por 3, 9. 2 por 2, 4. Más 9, 13. Más 2, 15. Segundo miembro, 3 por 4, 12. No hay más. ¿Dónde me falta oxígenos? ¿Primer miembro o segundo miembro? Segundo miembro. ¿Cuántos me falta? 3. 3. Agrego la Gracias, profesora. cantidad de oxígenos que me falta, agrego moléculas de agua. Si me falta un oxígeno, una molécula de agua. 10 oxígenos, 10 moléculas de agua. Ya está. Ya está balanceada la ecuación. Compruebo. Bismuto ya no puedo ni comprobar porque eso ya se ha balanceado con el redox. Selenio también. Lo que me faltaría es hidrógenos y oxígenos. Oxígenos 2 más 4, 6 más 9, 15. 4 por 3, 12 más 3, 15. Hidrógenos 2 más 4, 6. 3 por 2, 6. Balanceado, mire. ¿Qué nos pregunta el ejercicio 9, chicos? Coeficiente del OH. Ya, coeficientes del OH. 2. ¿Y cuánto es su coeficiente del OH? 2. ¿Ya está? Eso es todo, chicos. ¿Difícil? Práctica, ¿no? Fácil, profesora. Práctica. Solamente práctica. ¿Ya? Bien, mil disculpas al profesor, les decía. Ahorita les paso por el grupo, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase, ¿ya? ¿Perdón? Profesora. Sí, hijo, te escucho. Profesora, ahorita estoy acabando con mi celular, profesora. Normal puedo copiar al compañero, profesora, o si no, practicar en... Claro, mejor. Ya mejor. Yo ahorita les voy a Sí, remitir profesora. mediante el grupo del WhatsApp para que puedan, ya, me confirma, por favor. Pero ya estoy en el grupo les voy a mandar, ¿ya? Cuídense, nos vemos en la siguiente clase. Disculpe, Gracias, profesor, que Miss. les toca.
Chao, luego, hasta la profesora. próxima. Cuídate. Hasta luego. Cuídense también. La próxima. A ustedes, chicos, a ustedes. Gracias, Miss, Cuídense. se cuida.